Enseñanza número 1. Todos somos testigos. Subtema B. Los movimientos sociales y defensores de los derechos humanos. Continuando con nuestra enseñanza, todos somos testigos. Recordemos que en nuestra vida cotidiana presenciamos muchos hechos que nos suceden, acontecimientos ya sean buenos o malos, que están a nuestro alrededor. Pero si contemplamos las bendiciones que Dios nos ha dado a diario, nuestra vida es un milagro de Dios, empezando por allí. Y eso nos convierte en testigos de su amor. Y lo ratificamos cuando somos coherentes y nos convertimos en buen ejemplo para los demás. Es decir, cuando damos testimonio con nuestra vida. De tal manera que en nuestra vida cristiana, Jesús nos invita a ser sus testigos y nos invita a dar testimonio de nuestra fe y a vivir en comunidad. Con base en ese testimonio nosotros construimos la iglesia. Todas esas bendiciones que recibimos a diario son fruto del amor de Dios hacia nosotros, así como la dignidad humana. Es el bien más precioso que el ser humano posee. A causa de la dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo y jamás puede ser tratado y considerado como un objeto ni utilizado como un instrumento. Entonces, la dignidad humana es el reconocimiento que tenemos a ser respetados, y es entonces cuando hablamos de los derechos humanos, de esos derechos naturales, universales e inviolables que nadie, ningún grupo, ni una persona, ni autoridad, ni el gobierno pueden modificarlos, y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos provienen de Dios mismo. Veamos un poco de qué tratan los derechos humanos. Son aquellos derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, son propios de nuestra condición de ser humano en cuanto reconocen la dignidad con la que cada persona nace, y es la base de la libertad, la justicia y de la paz. Es necesario conocer los derechos humanos porque, así como lo plantea la Declaración Universal de los mismos, el desconocimiento y menosprecio de esos derechos humanos ha causado actos de barbarie y ultrajes para la conciencia de la humanidad. Por lo tanto, conocerlos es un principio de libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se llevó a cabo en 1948 por representantes de todas las regiones del mundo que se reunieron y participaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que establecieron y declararon esos derechos humanos de manera universal. Una versión simplificada de ello sería que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la libertad personal, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, a la protección de la libertad de conciencia y de religión, a reunirse libremente y asociarse, a la identidad y a la nacionalidad y a la propiedad privada. Y es precisamente frente a la defensa de esos derechos humanos que han surgido movimientos sociales y defensores que buscan generar un cambio en la sociedad a través de esa defensa de la dignidad de las personas. Esos movimientos sociales son agrupaciones de personas que se movilizan hacia los necesitados de manera organizada y en defensa de sus derechos. Un ejemplo en Colombia de estos movimientos sociales lo tenemos en el movimiento significativo que es el Congreso de los Pueblos, que busca ser incluyente desde la legislación de los pueblos y darle voz a quienes se les ha quitado, a quienes se les ha silenciado, como son las comunidades indígenas, los campesinos y los afrodescendientes. De tal manera que los movimientos sociales y los defensores de los derechos humanos lo que buscan es dignificar la vida del hombre de la manera en que Jesús trabajó en dignificar la vida de la población excluida, la vida de los pobres, de todas aquellas personas rechazadas por la sociedad. De tal manera que es importante conocerlos. En el link que aparece a continuación veremos algunos ejemplos de personas que se convirtieron en defensores de los derechos humanos de manera individual.